Cuba Información. Vamos a conversar sobre las perspectivas de inversión extranjera en Cuba. Recomendamos un artículo muy interesante de José Luis Rodríguez, quien fuera ministro de Economía en el periodo especial, en los años 90, en Cuba. Escribe en Cuba Contemporánea un artículo titulado Valoraciones externas sobre la inversión extranjera en Cuba, que yo creo que da bastante luz sobre el futuro inmediato a corto plazo de las perspectivas de la inversión extranjera en Cuba y sobre todo aclara conceptos. Cuba no está recabando inversión extranjera para privatizar sectores de la economía, sino para incorporar este capital a acuerdos con el Estado cubano en determinados sectores donde éste no puede llegar. Se anunciaba hace unos días el nombre de las 8 primeras empresas internacionales, algunas de México, de Brasil, de Bélgica y de otros lugares, que ya tienen un sitio, un hueco en el puerto del Mariel, en la zona especial de desarrollo Mariel, que es donde Cuba está impulsando la inversión y los acuerdos con el capital internacional. Empresas del sector hotelero, embutidos, sector logístico, pinturas, tabaco, etcétera, que ya tienen la autorización para instalarse en esta zona especial de desarrollo. Y también nos llegaba la noticia de que desde Cuba se autorizaba la posible inversión en el futuro, si les dejan, a una empresa norteamericana, Cleaver, Sociedad Limitada, con sede en Alabama, que implantaría una fábrica de ensamblaje de tractores en Mariel si recibe el permiso, la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque recordemos, las empresas norteamericanas por el bloqueo no pueden implantarse, invertir, llegar a acuerdos económicos con Cuba. Bueno, pues vamos a conversar de todo esto con nuestros amigos, con Carlos Fiallos y con Lázaro Oramas. Lázaro, buenas noches. Importantes cosas se están produciendo en el país, en Cuba, y al calor no solo de las restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, sino también de las posibilidades que se abren o se han abierto a partir de la aprobación de la ley, de la nueva ley de inversión extranjera, con una nueva cartera de negocio y desde luego con fiscalmente con mucha ventaja para los inversores. Hay que decir que la Revolución Cubana, desde el punto de vista estratégico, ha logrado armonizar todo este flujo y el que se prevé inversionista con el modelo socialista cubano, donde la economía planificada tiene, y desde luego la propiedad social tiene su eje central. Es decir, que a diferencia de lo que sucede en otros países del hemisferio y del mundo, pudiéramos decir, la inversión extranjera y toda esta captación de capital se ubica como necesario complemento para que la economía cubana pueda seguir avanzando y además que Cuba lógicamente necesita crear infraestructura, necesita tecnología, necesita una serie de recursos que por sí solo y teniendo todavía vigente y presente el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, pues no puede obtener. Pero sí es significativo cómo ha aumentado exponencialmente el número de empresas y también de todo tipo, empresas en todos los sectores interesadas en invertir en Cuba, incluido, como tú has señalado, una importante empresa norteamericana. ¿Qué es uno de los factores que están incidiendo en que esto no sea más dinámico, que todo este proceso no sea, incluso hay limitaciones para muchos empresarios que se señalan, o empresas que señalan, bueno, cuáles son las dificultades, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios y las dificultades? Bueno, una de ellas es efectivamente que Cuba
y por la misma política de bloqueo tiene una baja infraestructura en cuanto a las conexiones a internet. Hoy el comercio mundial y los negocios pues funcionan a golpe de internet, de tecnología digital, ¿no? Y esa es una deficiencia. Y la otra que se señala es la lentitud en el proceso de, sobre todo, legalización, porque se identifican objetivos para invertir, pero el proceso para llegar a acuerdos de los mismos es lento, así como bueno, según los analistas y los estudiosos, otra dificultad es el tema de la contratación de personal. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que hay todo un programa bien diseñado, bien estructurado para que la economía cubana avance y que sea el pilar y el sostén del desarrollo de la revolución y la construcción de un socialismo como se ha planteado próspero y sustentable. Hay una cartera, se presentaba una nueva cartera o una actualización de la cartera de proyectos de inversión, más de 300 proyectos que oferta Cuba a inversores extranjeros por más de 8.700 millones de dólares. Bueno, buenas noches, Carlos, tú también tienes tus análisis. En torno a esto hay que empezar un poco con lo que va a ser otra de nuestras mesas que tiene que ver esta disputa, si es que gana el progresismo o no. Hay mucha gente que dice que la apertura económica de Cuba precisamente es una muestra de que el libre mercado va a terminar triunfando en Cuba y por ende en la región. Nosotros creemos que no es así. Suele decir el presidente ecuatoriano Rafael Correa que no toda inversión o es buena o es mala, y eso es un hecho, ¿no? Durante mucho tiempo en el mismo Ecuador o en diversos países de Latinoamérica los dólares ingresaron e ingresaron e ingresaron, y eso no ha sido algo que permita que Latinoamérica haya podido salir del subdesarrollo. Para ejemplo, la misma Argentina de Menem, que fue la Argentina en la que se privatizó todo, entraron los dólares y entraron, y eso terminó no con un país desarrollado, terminó con el corralito y terminó con una Argentina cayéndose a pedazos, ¿no? Y es bastante interesante el artículo que tú dices de José Luis Rodríguez. Voy a repetir lo que tú has dicho ya, ¿no? Él plantea que la apertura a la inversión extranjera en Cuba no transcurre como parte de un proceso de privatización de la propiedad estatal, ni tampoco de una apertura incondicional a las leyes del mercado, ¿no? Se trata más bien de un proyecto, y esto me parece que es lo interesante, dirigido a crear mejores condiciones para el desarrollo de una economía socialista. Es decir, estos pasos que está tomando ahora Cuba están atrás de lo que se está pasando ahora en América Latina, que es el buscar, el descubrir, el investigar cómo se va a construir el socialismo, porque recordémonos que no hay recetas, ¿no? Una de las cosas que dijo Fidel en algún momento es que precisamente no existen recetas para la construcción del socialismo. Yo quiero, bueno, ya lo han mencionado ustedes a este respecto, la CIESPAL, y una gente dice que efectivamente hay mejores condiciones en Cuba para la inversión extranjera, otros dicen que no. Las rémoras pueden tener más razón o no, pero en eso me parece que es muy importante decir que Cuba no se está dejando imponer los tiempos. ¿Por qué? Porque hay una gran realidad. Si es que ahora mismo Cuba abre liberaliza totalmente su economía, etcétera, 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 hace todo lo que sea por atraer, que no lo va a hacer, ¿no? Pero aún sí es eso, hay algo que es más grande, que es el bloqueo norteamericano. Y volvemos un poco a lo que sabemos que es la realidad de la política económica ahora cubana. Mientras no se acabe el bloqueo, mientras eso no se limite, no se puede hablar de una apertura económica ni se puede hablar de una inversión extranjera en las mejores condiciones. Sí me parece algo importante señalar un aspecto político, ¿no? Yo tengo esta frase dice, ahora Estados Unidos está llegando, pero nosotros, la Unión Europea, tenemos una relación mucho más madura con Cuba hace más tiempo y queremos seguir jugando un papel importante en la esfera económica. ¿Quién dice eso? No dice Venezuela, no lo dice Ecuador, lo dice el señor Germán Portocarrero, que es el embajador y jefe de la delegación europea en Cuba. Y a mí me da un poco de gracia ver cómo en el aspecto económico es el que determina que desde el punto de vista político ahora los europeos se estén peleando para decir nosotros tenemos más derecho. Bueno, eso una cosa, ¿no? Y para terminar, si es que me permites, otro aspecto que quería señalar, y que tiene que ver ya con el aspecto económico. En
Otro de los artículos que tenemos aquí, hay una serie de empresas, yo podría leer cualquiera de los testimonios que dan empresarios que han ido, voy a quedarme con este, por ejemplo, de una empresa mexicana, que dice: luego de varios años explorando el mercado cubano, en 2015 nos fue aprobada la solicitud para iniciar los trabajos de la zona especial. Señala que le parece la ventana única, el sistema que tienen los cubanos, un método muy idóneo, y también señala, ¿no?, que es una planta automática con la más alta tecnología, que es una empresa que aunque sea de pinturas va a tener mucho respeto con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Como digo, igual que señalamos este mensaje, podríamos leer otro de los mensajes de personas empresarias que estuvieron en la feria, en la FIAB, en la feria más importante de la economía cubana, dando a conocer que realmente la economía cubana no es lo que nos pintan, sino más bien que es una economía que con todas sus limitaciones presenta óptimas oportunidades de inversión y que a pesar de su burocratismo también las cosas cuando se empeñan se hacen bien. Apuntar que todo este proceso también está dentro del trabajo intenso que se está haciendo para refinanciar no solo la deuda que ha tenido Cuba. Cuba ha podido ya en todo este periodo, en este tiempo, pagar con sus acreedores deudas importantes. Estamos hablando, ya anteriormente se hizo con China y Japón, recientemente con México y Rusia. Es decir, que eso abre una perspectiva también importante para todo este proceso de desarrollo al Cuba tener más capacidad inversionista, y en eso se está trabajando. También otro aspecto importante que se señala es el tema de la doble moneda. Pero lo más importante, que incluso afecta a las propias empresas, a los numerosos empresarios norteamericanos que están mostrando interés en la inversión en Cuba, es el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba. Es decir, ¿y qué sectores son los que llaman la atención y que están destacando en todo este proceso? Bueno, la biotecnología, el sector farmacéutico y también las perspectivas de los recursos energéticos, de petróleo. También son cosas que se están manejando, pero llama la atención eso. El sector farmacéutico y también el sector turístico, muy importante. Yo creo que destacan todos los analistas y todos los especialistas que es el sector turístico, es digamos, el motor de la economía de Cuba, lo es en estos momentos y lo será en el futuro, donde hay un crecimiento importante. Ya este año, o sea, el 2014, ha habido un incremento notable con 3 millones de turistas del país, y bueno, se espera también un incremento muy significativo de turistas norteamericanos. Es decir, que hay todo un movimiento económico, pero como la Revolución Cubana, en el centro del proyecto revolucionario cubano está el ser humano, todo tiene también un carácter social y una reinversión en los programas sociales del país. En relación a lo que comentaba Lázaro de las perspectivas en diversos sectores, que el turismo alcanza ya los 3 millones de visitantes anuales, pero que si se levantara el bloqueo o la prohibición de viajar a Estados Unidos, estaríamos hablando en el corto plazo de casi 5 millones, es decir, casi doblar la cifra de turistas, que Cuba es el quinto, o digamos, tiene las quintas reservas, por ejemplo, de níquel del mundo, es decir, unas posibilidades de interés por parte del capital internacional de invertir en este sector, o incluso el asunto del petróleo, que anunciaba Cuba que con compañías de Venezuela y Angola se van a reiniciar los trabajos de prospección en aguas profundas el próximo año.